Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24 del Canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, soy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos en Colombia. En Cúcuta fue instalado el puesto de mando unificado desde donde se va a coordinar la llegada de la ayuda humanitaria para aliviar la crisis que viven los venezolanos. Está conformado por autoridades colombianas, venezolanas y delegados de la ONU. NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con nuestro periodista Carlos Arturo Albino. Carlos Arturo, una muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Acá 4:01 de la tarde, hora Colombia, 31 grados centígrados. Mira, han sido días y horas movidas, pero de incertidumbre totalmente, porque aún se desconoce cuándo llegará esta ayuda humanitaria. Se dice que podría ser en las próximas horas. Hemos visto son reuniones con las fuerzas vivas de Colombia, como la policía, el ejército, también con diputados de la oposición venezolana que están acá en Cúcuta y llegaron para recibir ingreso de la ayuda humanitaria. Ellos lo que quieren hacer es ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela y repartirlo en todo el país. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se hará? Son las preguntas que hasta ahora no tienen respuestas. Incluso hemos tratado de conversar con el gobernador del norte de Santander y ha sido bastante difícil sobre esta información. Han sido muy celosos. Lo que no quieren es generar alerta y mucho menos, tampoco pánico, ante la sociedad, porque se han hablado de muchísimas cosas. Sin embargo, hay que decir que la situación ha estado en calma. Sí se sabe y ya se confirmó que va a ser en el puente, uno de los puentes que comunica Colombia con Venezuela, donde va a llegar esta ayuda humanitaria y se va a tratar de ingresar. No se sabe cuándo va a ser esta operación, pero sí ya se empieza a notar un poco más la presencia policial, donde va a estar este cargamento que se cree que sean 60 toneladas. Nosotros llegamos a Cúcuta la tarde de NTN 24 para llevarle a usted minuto a minuto lo que pueda ocurrir en las próximas horas acá en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. La información que tenemos, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Carlos, desde Caracas, diputados de la Asamblea Nacional advirtieron nuevamente de la posibilidad que existe de que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro estén planeando robar la ayuda humanitaria. Pidieron nuevamente a la Fuerza Armada Nacional que se una al pueblo venezolano. NTN 24 en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. El diputado Miguel Pizarro aseguró que el llamado no es para aquellos militares que viven como reyes, presuntamente por el dinero que le han robado a todos los venezolanos, sino para aquellos militares de bajo rango que también sufren los desmanes de la llamada dictadura de Nicolás Maduro. Veamos. Les van a dar una orden para que intenten robarse una ayuda que cuando vean la respuesta nacional e internacional van a ponerlos a ustedes de chivo expiatorio. No se dejen utilizar y al alto mando no crucen una línea delgada que nadie en este país quiere que se convierta en un escenario distinto que todos podamos lamentar. Los parlamentarios también alertan sobre la posible militarización del Parlamento, presuntamente una orden que pudiera dar representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Está en el desespero de estos irracionales que se aferran a un poder que no merecen ejercer, que son capaces. Y por aquí la advertencia, compañeros presidentes, miembros de la directiva y compañeros diputados, son capaces de tomar militarmente este recinto, porque creen que de esa manera nos pueden hacer cesar en el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales. En los próximos minutos también se espera que el Parlamento venezolano designe a los embajadores de Paraguay, Guatemala y Brasil. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Oliver, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en Caracas. Y para tratar este tema nos acompaña el doctor Julio Castro. Es miembro del equipo de trabajo que se está conformando precisamente para la distribución de la ayuda humanitaria. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Un placer, buenas tardes a Colombia y a tus oyentes de toda Latinoamérica. Es un gusto, doctor. Lo primero, llega la ayuda humanitaria a Venezuela. La reciben allí, me imagino, en la frontera. Va a un centro de acopio. ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo es el procedimiento? Fíjate, nuestro trabajo en el equipo multidisciplinario, que incluye personas de diferentes áreas de experticia, tiene más que ver con el tipo de ayuda que estamos organizando, no solamente en esta primera entrega, sino en las subsecuentes. ¿Quiénes son las personas receptoras de eso? ¿Cuáles serían
los centros hospitalarios o los centros ambulatorios o las escuelas. Más bien tiene que ver con la logística, la planificación y no algunos aspectos estratégicos como eso que me estás preguntando específicamente. Hay un departamento de logística que es el encargado de tomar las decisiones de cómo se hace el paso a través de la frontera, cuál es el recorrido de los vehículos que lleven la ayuda. Esa ayuda está conceptualizada para una parte para salud, otra parte para alimentación, y es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Doctor, le entiendo muy bien. Usted quiere decir que ustedes son los encargados de hacer el diagnóstico de las necesidades. En este primer lote de ayuda humanitaria que va a llegar a Venezuela, un poco para que incluso el régimen entienda la necesidad que tienen los venezolanos de que esa ayuda pueda ingresar al país. La ayuda está concebida con unos criterios de prioridad que tienen que ver los hospitales que están más afectados, los que logísticamente están más cerca de la zona por donde va a entrar la ayuda, y algunos aspectos de disponibilidad de insumos relativamente rápido que se puede hacer a través del primer país amigo, que es Colombia, que no va a ser el único. Entonces, allá hay material médico quirúrgico, hay cosas para funcionar en pabellones y en emergencia, algunos elementos fundamentales que a la gente le parecerá básico a lo mejor en Colombia, que es productos para higiene del hospital, porque en la mayoría de los hospitales venezolanos hay un déficit de agua muy importante y no hay ni siquiera jabón para lavarse las manos, y hay productos que tienen que ver con la esterilidad de los hospitales, que es un elemento que ha mostrado ser costo efectivo muy importante para evitar el consumo de antibióticos, las infecciones asociadas al área de la salud y algunos aspectos preventivos que queremos. Esa es la información que tenemos en relación a el elemento grueso de la parte de lo que va del área médica. Doctor, cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice hay en Venezuela en riesgo de morir al menos entre 200.000 y 300.000 ciudadanos, estamos hablando de qué, pacientes crónicos, pacientes que están en los hospitales, ¿de qué tipo de ciudadanos estamos hablando? La verdad es que todos, o sea, ahí hay diferentes cosas. Ese es el conglomerado de niños que están en riesgo por desnutrición severa, y muy importante, esa desnutrición en los primeros 2 años de vida tiene un efecto devastador sobre el crecimiento y la capacidad de muerte por enfermedades asociadas como enfermedades infecciosas. Ahí está en ese grupo. Hay enfermedades crónicas donde están, por ejemplo, los dializados, los pacientes VIH, los pacientes que requieren hemodiálisis, los pacientes que requieren trasplante. Pero la verdad, hay tantas dificultades en los hospitales venezolanos ahorita. Para darte una cifra de un trabajo que recién publicamos, en el último mes han fallecido 49 personas en un monitoreo que tenemos de 40 hospitales asociadas a la falla de energía eléctrica. O sea, durante la falla de energía eléctrica fallecieron en un mes 49 personas en el país. Eso te da una idea del problema institucional y estructural. O sea, tanto los ciudadanos comunes tienen problemas con electricidad y los hospitales también, pero sus backups eléctricos no funcionan, y eso produce unos fallecimientos que no han debido ser. Obviamente son pacientes que están muy enfermos, la mayoría de ellos pacientes en terapia intensiva, pero esos pacientes, si no hubieran habido falla eléctrica, probablemente estuvieran vivos en este momento. Es decir, no hay plantas eléctricas en los que normalmente tienen los hospitales, las clínicas. En Venezuela los hospitales públicos no cuentan con este servicio. Sí tienen plantas, pero no funcionan, no tienen mantenimiento. El sistema eléctrico de los hospitales en Venezuela tiene un triple sistema de seguridad desde que fueron construidos la mayoría de los hospitales en Venezuela entre los años 60 y 80 del siglo XX. Tiene un primer sistema de un circuito que va conectado a una estación de transmisión. Si ese circuito se cae, conecta automáticamente con un segundo circuito en otra estación de transmisión, y si eso todavía falla, debería activarse la planta eléctrica, que la mayoría funcionan con combustible fósil, que en segundos se activa y da energía eléctrica por lo menos a las áreas prioritarias que son emergencia, terapia intensiva y pabellón, que son las críticas. Bueno, esos sistemas de backup no están funcionando en los hospitales de Venezuela. La planta está allí físicamente, pero no prende cuando hay el fallo eléctrico, que en definitiva es lo mismo que no estuviera. Doctor, ante este anuncio, no solo del gobierno interino de Juan Guaidó, sino de la comunidad internacional, de que a Venezuela va a llegar esta ayuda humanitaria, Nicolás Maduro se aferra y dice, no somos mendigos, no la necesitamos. Y yo quisiera
aprovechar esta oportunidad. Usted me decía al principio, hace unos minutos, me decía, no hay ni jabón para lavarse las manos dentro de los hospitales. ¿Cómo ingresa un médico, un cirujano a un pabellón si no tiene el aseo correcto para poder intervenir a una persona? Yo quisiera que habláramos más también de las necesidades que hay en hospitales, sobre todo, por ejemplo, los de Caracas, doctor, que los hospitales de Caracas son siempre, o habían sido siempre, referencia para el país, es decir, pacientes con determinadas dolencias, con determinadas enfermedades, tenían que irse a tratar a Caracas porque allí estaban los mejores especialistas, la mejor atención. Hablemos de eso, doctor. Fíjate, las necesidades son inmensas. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás Maduro. Creo que o no tiene información correcta o está mintiendo, porque todos los venezolanos tienen clarísimo cuál es la situación en los hospitales. Te voy a dar una referencia del hospital universitario que está cerca del Instituto de Medicina Tropical donde yo trabajo. Esta semana fuimos a ver un paciente allá y en los pasillos del hospital hay como una especie de mesa con unas personas como de seguridad que están allí, y esa persona tiene una olla, no sé cómo se llama en Colombia, una olla con agua y una jofaina o una bandejita en la cual los pacientes vienen con un tobito, esta persona les echa el agua y ese es el agua que distribuyen en el hospital. Imagínate eso. ¿Qué significa un hospital en un paciente postoperado, en un paciente que tiene un problema intestinal, en un paciente que está con vómitos? Es una cosa terrible, eso es algo inimaginable. Esa es la situación del Hospital Universitario de Caracas el día anteayer en Venezuela, el hospital más importante de Venezuela, o uno de los más importantes en Venezuela. Imagínate de ahí a un hospital del interior, un hospital que está a 8 o 9 horas de Caracas, la situación en general es mucho peor. Esto, para darte un reflejo, te puedo contar 1000 historias de lo que pasa con problemas con antibióticos, con medicina esencial en emergencia, con insumos de material médico quirúrgico como tubos para atender pacientes politraumatizados, incapacidad de operar cirugía cardiovascular. Bueno, las listas de espera por cáncer son larguísimas. O sea, cuando la gente me pregunta qué es peor, es muy difícil para mí como médico tomar un juicio sobre un niño que fallece porque no tiene un antibiótico para meningitis o una persona con cáncer que no puede operarse porque tiene una mujer un cáncer de mama. No, es muy difícil para mí saber que es más costoso para la nación y para su familia. La situación en general es muy terrible. Esta es una situación que viene escalando desde hace 3 o 4 años, pero ya la situación llega a unos niveles que estamos viendo unas condiciones en los hospitales que nunca habíamos visto en la historia republicana de Venezuela. Estoy hablando de 200 años, no de 5. Y esto es algo que es la razón fundamental por la cual hemos estado planteando el tema de la emergencia humanitaria compleja, que es como se define en los últimos 3 años y agravándose cada vez que tenemos. Imagino, doctor, que el voluntariado, la gente que quiere colaborar para la llegada y distribución, para trabajar con esta ayuda humanitaria, va creciendo con los minutos, diría yo, la cantidad de personas que quieren ayudar. Así es, se han comunicado con nosotros personas de los gremios, las universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, organizaciones vecinales, porque Venezuela tiene un espíritu solidario muy importante. Más allá de que te pueda tocar la ayuda o no te pueda tocar la ayuda, hay una disponibilidad de todo el entorno venezolano para tratar de hacer que la situación mejore un poco en relación a la que tenemos en este momento. Esa estructura se está organizando a través de un programa de voluntariado nacional. Ya pronto en Venezuela se van a dar las señas de cómo la gente se inscribe para operar en su región, y ahí va a haber tanto desde actividad clínica, por ejemplo, médicos, odontólogos, farmacéuticas, etcétera, etcétera, hasta actividad de contraloría dentro de los propios hospitales para verificar que la ayuda le está llegando al destinatario final, que es el usuario que realmente lo necesita. En esa cadena hay muchas labores que pueden hacer desde una ama de casa o un carpintero, no tiene por qué ser un neurocirujano para ayudar en el voluntariado. Cualquier persona puede clasificar medicamentos, puede entregar medicamentos, puede tener auditoría de medicamentos, y eso es lo que queremos. Eso requiere un entrenamiento, un apresto, etcétera, etcétera, y eso es en lo que estamos trabajando. Qué bueno que esto esté planificado, doctor, que la gente esté organizada, que se haya diagnosticado además cuál es la necesidad en cada una de las regiones de Venezuela. Venezuela depende ahora, yo lo veo así, de la Fuerza Armada Nacional, que permita el ingreso, en este caso, de esta ayuda humanitaria al territorio venezolano. Allí está en pantalla, es el doctor Julio Castro, miembro del equipo que se está conformando para distribuir esta ayuda humanitaria que ya se ha listado para ayudar a los venezolanos que viven esta situación de crisis
ahora mismo. Doctor, quiero agradecer su tiempo para NTN 24. Gracias. Un placer para ti, Carlos Eduardo, y saludo a tus oyentes en toda América Latina. Una muy buena tarde. Son las 4:16 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otras noticias que también ocupan la agenda informativa del día. Es noticia la declaración del padre del futbolista argentino Emiliano Sala, que se refirió al hallazgo de un cuerpo entre los restos de la avioneta en la que viajaba su hijo y un piloto. La familia del jugador quiere que se recupere la aeronave sumergida. Pobladores de Progreso en Argentina realizaron una misa el lunes para pedir por el jugador Emiliano Sala, que vivió en esta localidad hasta la adolescencia. El padre del futbolista argentino habló sobre el hallazgo de los restos de la avioneta en la que viajaba su hijo con un piloto y en cuyo interior se detectó la presencia de un cuerpo, que no se ha precisado si se trata del jugador. Un padre que se le pierda un hijo, una cosa sin esperar, no hay palabra para eso. David Mears, directivo de la sociedad Blue Water Recoveries, que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina, afirmó que no procede recuperar la avioneta con fondos privados, debido a que compete a la policía por ser la escena de un accidente. El cuerpo será el objeto más sensible que subirán. Y deben ser muy cuidadosos de que se realice de la manera más segura posible. La búsqueda submarina fue financiada por la familia de Sala con fondos obtenidos de una colecta en Internet, luego de la suspensión de las operaciones oficiales de rescate. Todos los jugadores que han puesto ahí, que han aportado dinero, porque es muy costoso todo lo que dicen, lo que fue la búsqueda ahí, agradeciéndole a toda la gente que los apoyó, porque lo apoyó todo el mundo. La familia recibió apoyo de varios jugadores, entre ellos los astros argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi. Las autoridades británicas no precisaron cuándo prevén sacar los restos de la avioneta. Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David Watson, de 59, volaban el 21 de enero entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa Cardiff, cuando desaparecieron de los radares en el Canal de la Mancha. Es noticia el lanzamiento del plan contra el crimen, la corrupción y los delitos violentos en Brasil. El ministro de Justicia, Sergio Moro, presentó el proyecto de ley que pretende modificar una decena de normas e incluye además, entre los puntos más polémicos, el respaldo a la legítima defensa por parte de los policías. El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, presentó el lunes un proyecto de ley para atacar la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos. El crimen organizado utiliza la corrupción para obtener impunidad. Por otro lado, el crimen organizado está vinculado a buena parte de los homicidios del país. Un gran porcentaje de los homicidios están vinculados a disputas de tráfico de drogas y las deudas de drogas, usuarios que no pueden pagar. En Brasil hubo cerca de 64.000 homicidios en 2017. El proyecto modifica más de una decena de leyes. Uno de los puntos más polémicos es el que respalda la actuación de policías en situación de legítima defensa. Moro aseguró que la policía no precisa esperar a que le disparen para actuar. Además, el ministro pretende establecer en la ley que aquellos condenados por un tribunal de segunda instancia sean encarcelados sin necesidad de aguantar hasta que agoten todos los recursos ante las máximas cortes del país. Otra medida transforma en delito penal la financiación ilegal de campañas electorales. Moro es visto como un sinónimo de lucha anticorrupción y es famoso por conducir el caso de Lavallato entre 2014 y 2018, que develó una trama de desvíos de dinero público entre políticos, empresarios y funcionarios de la estatal Petrobras, que tuvo ramificaciones en América Latina a través de la... También es noticia la elección en primera vuelta del nuevo presidente de El Salvador. Con 53% de los votos, Nayib Bukele, exalcalde de la capital salvadoreña, se convirtió en el presidente electo, rompiendo con el bipartidismo y la alternancia en el poder de la izquierda y derecha tradicional durante los últimos 30 años. Bukele, de 37 años, superó por una amplia ventaja a Carlos Calleja, representante de la coalición liderada por la Alianza Republicana Nacionalista, quien obtuvo en este caso 31.7% del apoyo. Para hablar de esta jornada nos acompaña César Grajales, analista político y observador internacional durante las elecciones presidenciales de El Salvador. Ya lo ve en pantalla, una muy buena tarde.
Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vio este proceso electoral? ¿Ninguna sombra de duda ante los resultados? Pues desde mi punto de vista y mi participación como observador internacional en este proceso democrático, realmente no vi ningún indicio de que hubiera fraude o intento de fraude. Por supuesto que hay situaciones alternas o situaciones de pronto un votante que llega y está tomado o algo así, pero eso no tiene que ver nada específicamente con fraude, sino más bien el comportamiento de las personas. No solamente estaba yo, pero habían, si no me equivoco, entre los partidos y el Departamento de Elecciones de allí y otras ONG invitaron alrededor de 4.000 observadores internacionales. Entonces había muchísima gente. Yo tuve la oportunidad de transportarme por diferentes centros de votación en San Salvador, en la capital. Yo diría que estuve alrededor de unos 8 centros de votación y en cada centro de votación vi observadores de diferentes países monitoreando las mesas y que se ejerciera el voto de manera correcta. So, en esa parte de si hubo o no hubo fraude o intento de fraude, particularmente desde lo que yo vi, desde mi punto de vista, de ninguna manera. Las encuestas favorecían a Bukele, sin embargo, fue una sorpresa, yo lo veo así, que se despegara 3 o 4 puntos de los necesarios para no ir a la segunda vuelta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que el partido que quedó en segundo, el partido Arena, tal vez tenía la esperanza de poder ir a segunda vuelta, pero como ya lo vimos, no le alcanzó y sí, sin duda alguna, yo creo que uno de los grandes ganadores en estas elecciones son las encuestadoras. Las encuestadoras mostraban a Bukele con algunas con 20, un poco más de 20 puntos por encima del candidato de Arena. Y como lo hemos visto en otros países y en otras elecciones, últimamente o recientemente se han equivocado las encuestadoras. En este caso, creo que la gente sí respondió como iba a votar el día de ayer y eso se tradujo, bueno, en votos para este candidato. Así que yo creo que sin duda alguna el resultado fue acorde a lo que se esperaba para algunas encuestadoras y tristemente para la gente de Arena, obviamente no les alcanzó para llegar a la segunda vuelta. Nayib Bukele rompe el bipartidismo en El Salvador y deja de lado tanto al Frente Farabundo Martí como el partido de la derecha Arena y a su candidato Callejas. Y le pregunto, ¿qué vendió, qué conectó de esa manera con el pueblo salvadoreño? Tal vez sea su juventud o romper con los clásicos esquemas de la política en este país. Bueno, Bukele es un candidato que tiene mucha energía y tiene carisma, es la raza obviamente, pero más allá de eso yo creo que el pueblo salvadoreño con esta votación le manda un mensaje fuerte a los partidos, digamos, tradicionales, y FMNL, y es que están cansados, digamos, de la parte tradicional, quieren un cambio, quieren que se reforme, y les va a tocar hacer una reforma a las estructuras de ellos, revisar el mensaje, cómo se le está llegando de sus políticas públicas o de sus propuestas a la gente, porque no perdió, por ejemplo, en el caso del opuesto Arena, no perdió ni por 2, ni por 3, ni por 5 puntos, perdió por más de 20 puntos, y eso habla muchísimo. Y el FMNL, ni decirlo, ellos sacaron el 14% de la votación frente al 53%, es casi el 40% de diferencia. Eso habla de que sin duda alguna tienen que sentarse desde el día de hoy, revisar si quieren tener posibilidades en el futuro de volver a la presidencia y de tener también obviamente curules en el Congreso, en el Senado y en las alcaldías. Señor Grajales, Bukele llegó a la política de manos del Frente Farabundo Martí, pero es expulsado de este partido, además acusado de querer dividirlo. Hoy gana la presidencia con una coalición de derecha y va a gobernar además con ella. ¿Cómo ha sido este transitar de Bukele en la política y hoy cómo pudiera calificársele a él? Bukele ha sido un tipo inteligente durante este proceso electoral. Él primero se separa, bueno, es expulsado del FMNL, como mencionas. Él sabe que tiene un capital político y tiene unos seguidores. Ese capital político lo quiere usarlo para llegar a la presidencia. Crea nuevas ideas. El partido que trató de crear no le alcanzó. Luego quiere usar esa plataforma y brinca un partido, el CD. El CD le quitan su personería jurídica. Entonces brinca otro partido pequeño llamado Gana, que es una coalición de derecha, ojo ahí, porque viene de un partido de izquierda
fundado por exguerrilleros, o sea, es un partido de izquierda, digamos que de la parte recalcitrante, y se ha ido moviendo, y eso muestra que lo que él ha estado buscando es una plataforma en donde poder capitalizar los seguidores que él sabe que tiene. Y el día de ayer demostró que no importa el partido que hubiera corrido, él iba a ganar. Y es por precisamente también que la gente lo ve a él no como un político tradicional, y creo que en ese aspecto, pues, él leyó, creo que hizo una lectura muy buena de sus seguidores y votantes y pues capitalizó en ello y llegó a la presidencia. ¿Puede El Salvador dejar la violencia atrás con Bukele, de cuya gestión como alcalde de la capital se le reconocen logros en zonas difíciles de San Salvador? Mire, independientemente de si es Bukele, esperemos que la violencia en El Salvador se termine, porque particularmente le tengo que decir que El Salvador es un país espectacular, un país bello, la gente es súper amable, linda, la comida es riquísima, las playas espectaculares, y es una pena que a nivel mundial tenga una percepción de un país pues, que sufre el flagelo de la violencia. Bukele, yo sé, y por lo que he leído, él intentó hacer ciertos tratos con las maras cuando era alcalde de El Salvador. Particularmente yo no sé si es efectivo hacer tratos con las delincuentes y grupos terroristas, porque eso es un grupo terrorista, las maras, pero yo creo que esperemos que opere de manera inteligente, no solamente para el pueblo, que es lo más importante, el pueblo salvadoreño pueda tener una vida en paz en su país, sino también para que la percepción a nivel internacional de El Salvador sea mucho más positiva, reitero, porque tiene tantas cosas lindas para ver y visitar, y a veces quedan opacadas, pues tristemente, la violencia que azota ese país, ¿no? Ahora, dentro del concierto geopolítico de la región, ¿qué le espera a Nicaragua, a Venezuela, con este joven político ahora al frente de El Salvador? Bueno, es un poco difícil de leer varias cosas, porque ya vemos en Venezuela lo que está pasando, que aparentemente, y ojalá así sea, Maduro tiene que salir de prontamente del país, de entregar el gobierno y llamar a elecciones el presidente interino ahora, Guaidó. En la parte de Bolivia, pues ahí sigue Evo Morales, que sin muchos cambios, hablando pues de izquierda, y en Nicaragua también pues continúa la situación con Daniel Ortega, que la gente quiere que haya un cambio en el país. Bukele, aunque ha ganado en un partido, en una plataforma de centro-derecha, sus ideologías, y él mismo ha expresado que él representa la filosofía y las ideas de izquierda. Entonces, esperemos que pueda estar en el centro extrema, o vaya a querer nacionalizar muchas empresas, o vaya a querer hacer cosas que nos lleven al país por el camino correcto, ¿no? Esperemos que en realidad esas promesas que hizo de un mejor Salvador se cumplan por la misma gente de El Salvador. Reitero, el país es espectacular, la gente tiene muchos talentos y merecen tener un país donde puedan estar sin estar pensando que van a tener que emigrar a otras fronteras, a otros lugares, y puedan desarrollar mejor sus vidas. Y eso depende también de cómo el presidente puede llevar esa agenda política y unir las partes que han quedado ahorita, pues digamos, divididas, tradicionales, como el ARENA, el FMNL, cómo puede hacer una coalición con estas personas para desarrollar mejores políticas públicas para el país. Agradecemos a César Grajales, analista político y además observador internacional durante las elecciones presidenciales de El Salvador, por estos minutos para la tarde. Como siempre es un gusto, una muy buena tarde. Gracias por la invitación. Es noticia el incendio en un edificio de apartamentos en París que cobró la vida de 10 personas y dejó heridas a otras 37. Según las autoridades, las llamas se habrían originado en el 8º piso de esta estructura, cerca de la 1 de la madrugada, hora local. Una mujer de 40 años, residente del inmueble y que presuntamente sufre de problemas psicológicos, es señalada como la responsable del siniestro. La sospechosa fue detenida en la calle huyendo precisamente de las llamas. Y es noticia la multitudinaria misa que presidió el Papa Francisco en Abu Dhabi durante el cierre de su visita a Emiratos Árabes Unidos. El pontífice pidió a los fieles ser oasis de paz. Más de 120.000 feligreses asistieron a esta ceremonia, casi todos extranjeros residentes en la nación árabe y procedentes de India y Filipinas.
No hay veredicto aún en el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Los 12 jurados a cargo de la causa siguen deliberando su fallo en todos y cada uno de los 10 cargos de que el gobierno de los Estados Unidos imputó al presunto líder del cártel de Sinaloa. Crece la ansiedad por la llegada, además del veredicto, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Vamos en vivo con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, ya lo ve en pantalla. Buena tarde. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, son las 4 de la tarde, 38 minutos. Ha concluido ya el segundo día de deliberaciones del juicio por narcotráfico en contra de El Chapo Guzmán. Sesión que se cierra sin veredicto. Han pasado entonces ya 2 jornadas sin que los 12 jurados titulares a cargo de esta causa logren llegar a una decisión unánime sobre todos y cada uno de los 10 cargos que le impone la justicia de los Estados Unidos al presunto líder del cártel de Sinaloa. Al terminar esta jornada, sin embargo, nos quedan algunos elementos por destacar. Por una parte, el panel de jurados ha presentado 4 notas adicionales al juez Brian Cogan a cargo de esta causa. En esas 4 notas hicieron varias peticiones. Entre ellas, se ha solicitado que se entregue al panel de jurados la copia completa del testimonio del testigo cooperante Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que ahora mismo coopera con la justicia de los Estados Unidos. Han solicitado esa transcripción y también han vuelto los jurados a hacer una pregunta alrededor de efedrina, un tipo de anfetamina que fue un químico debatido como parte de los argumentos de la Fiscalía alrededor de los señalamientos o acusaciones sobre los materiales o sustancias prohibidas que el Chapo presuntamente traficó con destino hacia los Estados Unidos. Mientras continúa la expectativa por la decisión que deben entregar los jurados, hay ciertos elementos que han marcado con una naturaleza controversial esta espera del veredicto. Recuerden que minutos antes de que se conociera o que empezaran esta fase de deliberaciones, trascendieron documentos de la Corte según las cuales la Fiscalía llegó a investigar al acusado por narcotráfico sobre presuntos hechos relacionados con violación de menores de edad. Son estos argumentos los que a futuro pudieran llegar en algún nivel a complicar en particular la sentencia de El Chapo. Dada la gravedad de estos señalamientos y el contexto que genera y marca para el futuro de la sentencia y del veredicto, consultamos a un abogado criminalista quien les explica a ustedes lo que puede impactar o pasar alrededor de esta controversia. Todavía quedan 5 casos pendientes en contra del Chapo en otros distritos aquí en los Estados Unidos. Y con esa información, si llegue el día en que ellos lo van a enjuiciar por otra causa, sí se puede considerar los hechos sobre el abuso sexual de las muchachas. La cosa más importante para este caso es que el juez, si llegue el día de sentencia del Chapo, sí puede considerar esa evidencia. Con las 4 notas que ha enviado el panel de jurados al juez Brian Cogan, tenemos ya un total de 9 papeles o mensajes directos que ha enviado este grupo de jurados al juez Brian Cogan. Por ahora, la que genera ahora mayor debate es la petición del testimonio del testigo cooperante Alex Cifuentes, dado que en su momento, en el transcurso de la fase de litigio, por lo menos durante una semana se le rindió indagatoria a este testigo, de manera tal que la solicitud de este documento, de la transcripción completa de todo ese testimonio, indica que los jurados están tomándose el tiempo necesario para revisar a todos estos argumentos. Además, un tiempo en el que deben someter a consideración todas las 26 violaciones que están incluidas en los 10 cargos que ha puesto directamente la justicia de los Estados Unidos al presunto líder del cártel de Sinaloa. De momento, de acuerdo con lo previsto por la justicia, el miércoles a primera hora, aproximadamente a las 9 de la mañana y 30 minutos, hora local de la ciudad de Nueva York, se espera que retome el panel de jurados su proceso de deliberaciones, lo que marcaría entonces el inicio del día número 3 de esta fase de decisión, del juicio por narcotráfico más importante que se haya visto en las últimas décadas de historia de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias por ese completo reporte desde la Gran Manzana. Y hoy
El presidente Donald Trump acude a su cita anual ante las dos cámaras del Congreso para ofrecer su discurso del Estado de la Unión tras 35 días de cierre de la administración federal y varios frentes abiertos, entre ellos la construcción del muro en la frontera con México. El mandatario invitó a policías, exconvictos, una drogadicta rehabilitada y a familiares de asesinados por inmigrantes indocumentados en una estampa de su agenda política en lo que va de mandato. Pienso que hay bastante tiempo para llegar a un acuerdo sobre la financiación y espero que eso pase, y el presidente ya ha indicado que tiene ganas de firmar la ley de presupuestos. No sabemos la ruta que el presidente va a tomar sobre el estado de emergencia y no pienso especular. Desde luego hay una forma rápida de hacerlo con la mayoría simple. No vamos a hacer ningún juicio de valor hasta que sepamos qué decide el presidente. Vamos a reunirnos mañana en la mañana con la gente responsable del muro. Y la forma lógica de mirar este asunto es ver cuáles son las prioridades que hay sobre la mesa y ver cómo podemos atender esta lista de necesidades con el dinero que queda disponible. Bien, a esta hora nos acompaña Javier Mas, analista y asesor político. Una muy buena tarde, Javier. Bienvenido a NTN 24. Carlos Eduardo, qué gusto de estar contigo y con todos los amigos que nos siguen en NTN 24. Es un gusto. Lo primero, ¿tienes suficientes logros para resaltar hoy ante el Congreso, ante el país, ante el mundo, el presidente Donald Trump? Mira, tiene suficientes logros para llenar una parte del mensaje, sí. Y va a tener también suficientes problemas, ¿no? Es decir, yo anticipo que la parte positiva del mensaje va a ser hablar de los logros en economía. Indudablemente ha habido un avance de la generación de empleo, se ha generado empleo, sobre todo ha habido un crecimiento con el empleo de minorías en cuanto a los hispanos, en cuanto a los afroamericanos. O sea, hasta ahí la parte bonita, ¿no? Pero el escenario que espera a Donald Trump esta noche en el Congreso es completamente diferente, mi querido Carlos Eduardo, de que tuvimos hace un año. Hace un año era un Donald Trump llegando a un Congreso dominado por su partido republicano, teniendo atrás como mudo testigo a sus espaldas a Paul Ryan, en ese momento lo que llamamos aquí el Speaker, que equivale a la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados en Latinoamérica. Hoy ya no. En primer lugar, Donald Trump llega ante un Congreso, ante una Cámara de Representantes dominada totalmente por los demócratas, teniendo a espaldas a Nancy Pelosi, su archienemiga política, que lo tiene atado de manos con el tema del muro. Va a estar todo el rato, los 60 minutos o un poquito más de una hora probablemente que dure el discurso de Trump, atrás como un testigo que le va a estar mirando y midiendo cada cosa que diga. Vamos a tener un Congreso que se anticipa, van a llegar las damas, las congresistas vestidas de blanco para transmitir un mensaje de defensa de los derechos de las mujeres y de rechazo contra la violencia contra las mujeres. O sea, este escenario, además un Trump que llega con un porcentaje de aprobación muchísimo menor. O sea, antes estaba en 50% hace un año, hoy llega con un porcentaje que está entre 38 y 39% de aprobación. Ojo al piojo. O sea, la cosa cambió dramáticamente en ese escenario. Además de un gobierno que ha estado cerrado 35 días. Ustedes viendo, lo acaban de presentar en su informe. 35 días. Eso es un récord histórico e histérico. O sea, nunca en Estados Unidos tuvimos una cierrapuertas de gobierno tan larga. O sea, ha ocurrido con Trump. Les pongo todo esto en contexto, si quieres podemos desmenuzar un poco cuáles son los puntos que anticipamos van a ser los más importantes, pero te pongo eso como un contexto para que los amigos vean qué es lo que le espera a Trump esta noche, solamente como puerta de inicio. Ya vamos a ir al tema del muro y la posible declaratoria de una emergencia nacional. Si el discurso, Javier, termina siendo pura retórica, puro enfrentamiento y tomando en cuenta que la administración tiene financiamiento hasta el próximo 15 de febrero, lo que podríamos esperar es que se abra más la brecha entre el Ejecutivo y el Legislativo y podríamos esperar que se venga otro cierre más. Carlos Eduardo, recordemos un poquito lo que pasó en el discurso de la Unión del año pasado. Uno de los mejores discursos de Trump. O sea, yo fui a los análisis posteriores y dije, tremendo discurso. Pero a la hora que Trump se retiró del Congreso y llegó a la Casa Blanca, comenzó a tuitear y le salió otra vez eso que él tiene, que es tan pero tan efectivo en crear divisionismo y en crear confrontaciones. Probablemente sí, cómo no, escuchemos un discurso en el que haga un llamado a la serenidad, a la colaboración, a unirnos por América y todo ese rollo,
para evitar que a partir del 15 de febrero, next week, la próxima semana, tengamos otra vez la puerta del gobierno cerrada. Pero acuérdate, él va a llegar básicamente a defender el muro, a defender un muro que él dice es la garantía para evitar que lleguen terroristas, que entre droga, que entren delincuentes. Las cifras no ayudan, Carlos Eduardo, o sea, las cifras están ahí. En primer lugar, que si hasta hace un año todo el servicio de inmigración detenía en promedio a 1 millón de indocumentados, ojo, 1 millón de indocumentados al año, ahora no llegan ni a 400.000. O sea, ha bajado el flujo de indocumentados de una manera dramática. Con mayor razón, ahora lo del muro queda como una ridiculez que no hace falta. 26.000 millones de dólares para hacer un monumento a la vanidad de este presidente. Para frenar el ingreso de la droga, la propia DEA, nada menos la Drug Enforcement Agency, ha dicho, la droga entra básicamente por los puertos y aeropuertos, por Dios, no entra por la frontera, no entra con drones o con burros voladores, no. O sea, entra por la frontera, por los puertos y aeropuertos. O sea, el muro no serviría para controlar la droga. Para frenar el terrorismo, en el año 2017, de estos miles o millones que trataron de llegar, 12, una docenita apenas fueron detenidos con presuntos vínculos con el terrorismo. Aquí los terroristas llegan con visa en primera clase, se pasan el control fronterizo y entran como un turista a nuestro país, o ya están acá. Así que creo que el muro va a frenar el terrorismo, no lo resiste el menor análisis. Punto fuerte de la economía, ya lo dijimos, un llamado a la unión es de esperarse, y sí, es la pregunta del millón: ¿qué va a pasar si es que Trump va a declarar o no emergencia nacional para de esa manera agenciarse fondos para construir el muro? Esa es la pregunta del millón. Él ha jugado muy bien, es un hombre de televisión y dijo, espérense después del discurso lo que ya viene. La especulación política es que sí va a apostar por ese camino. Políticamente, Carlos Eduardo, es un camino minado, muy complicado, porque allá iba, Javier, ¿qué costo tiene que el presidente Donald Trump declare la emergencia nacional hoy por ese motivo, la construcción del muro? ¿Qué costo tiene? Imagínate, Carlos Eduardo, que vamos a empezar por una cosa. El muro no es septiembre 11. O sea, el adjudicar fondos para un estado de emergencia implica precisamente eso, una emergencia. Yo les acabo de presentar unas cifras que indican que la emergencia no existe, que hay que, sí, tener fronteras seguras, eso no lo discute nadie, pero que se ponga bajo la óptica de declarar el estado de emergencia para agenciarse fondos. En primer lugar, que creas una crisis constitucional. Eso es gravísimo y es una cosa absolutamente inusual en un país tan estable, políticamente conservador como Estados Unidos. Segundo, que lo más probable es que rompa la ya fragilísima unidad de la bancada republicana, porque ya han habido republicanos, congresistas republicanos, senadores y representantes que han dicho, yo no voy a respaldar eso, o sea, marcando ya una distancia. Y en tercer lugar, que lo más probable, si es que ocurriera esto, es que el debate terminaría en manos de los jueces, en la corte, para que decidan. Y que es un país que si algo se respeta en Estados Unidos es la división de poderes. Lo más probable sería que la sentencia sea en contra y que Trump una vez más se quede amarrado de manos, sin dinero para el muro y nuevamente 2-0. Ya el primer gol se lo metió Nancy Pelosi. Tuvo que reabrir el gobierno hasta el 15 de este mes y no tuvo un penny para hacer el muro. Esta podría ser una derrota terrible y acuérdate, estamos en año preelectoral, ojo al piojo nuevamente. El próximo año vamos a elecciones y este es un año preelectoral. A partir de junio comienzan los debates internos, comienza otra vez el show, así que el escenario es muy difícil y muy diferente para Donald Trump esta noche. Javier, no sé si te entendí bien. ¿Una declaratoria, un decreto de emergencia por parte del presidente Donald Trump podría terminar decidiéndose en una corte de los Estados Unidos? Oh, sí, señor. Por supuesto que sí. En el momento que simplemente el debate se agote en el Congreso diga no podemos dirimir y que los demócratas le establezcan un juicio, una demanda y esto termine en la corte, podrían ser los jueces quienes terminen decidiendo si procede o no procede constitucionalmente hablando que estos fondos que son, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares, no estamos hablando de 6.000 dólares, 60 millones, no, eso es muchísimo dinero. Y además, por constitución, Carlos Eduardo, el gasto de dinero público, todo lo que es presupuesto público, tiene que ser autorizado y canalizado por el Congreso.
Si Trump simplemente, vamos a usar una palabra que no existe, se bypasea el Congreso para obtener los fondos a rajatabla simplemente con una orden ejecutiva, esto puede terminar en la Corte y que la Corte diga, no señor, usted no tiene autoridad para esto, así que ese dinero se queda a donde está. Y sería una derrota política para él. Javier, ¿y si el presidente Donald Trump se la juega hoy, por ejemplo, se juega la carta de los Dreamers, de un beneficio para los Dreamers y también de estatus de protección temporal para centroamericanos? ¿Qué pasaría? A ver, interesante tu pregunta. Ojo, el tema de los Dreamers y DACA ya estuvo parcialmente en la mesa de negociaciones. Acuérdense que él ofreció, y ya como gran gesto de desprendimiento del señor Trump, que dijo, le vamos a dar, creo que 3 años, si no me equivoco, 2 o 3 años de estadía, o sea, era una especie de permiso temporal nada más para los Dreamers. ¿Qué le dijeron a los demócratas? No, papá. O vamos a una solución definitiva, lo cual significa, sí, una amnistía, y tú menciónale amnistía de inmigración a los republicanos y se desmayan, o sea, les causa una reacción alérgica. Y Trump dijo, amnistía de ninguna manera. Y los demócratas le dijeron, ok, 3 años, olvídate. Te quedas sin muro, te quedas sin... No hay dinero, pero el gobierno sigue cerrado. El gran problema, Carlos Eduardo, para Trump es que según las encuestas y las evaluaciones que se están haciendo, mayormente el público lo está culpando a él. O sea, no están diciendo culpa de los demócratas que no quieren transar. Están diciendo es tu culpa por cerrado, porque no estás negociando. Eso de decir, bueno, me dan dinero o me voy. ¡Wow! Ese es el gran negociador que tanto él cacareaba en la campaña que iba a hacer. El súper gran negociador. No, lo que ha resultado ser simplemente un hombre que desconoce absolutamente lo que es la negociación política, porque no es político. Vamos en su descargo, ¿no? No es político. Y se nota que no es político, que no ha entendido en 2 años, no ha aprendido siquiera un cachito lo que es la política. Pareciera ser que el presidente Donald Trump sigue siendo el empresario caprichoso. Es Javier Maza, analista y asesor político, a quien le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Javier, es un gusto. Con el mayor gusto, Carlos Eduardo. Hasta la próxima. La ayuda humanitaria es una necesidad para los venezolanos, así lo expresan pacientes y trabajadores de distintos servicios médicos de Caracas, la capital. La escasez de medicinas y equipos médicos impide la atención para los niños y las embarazadas en la principal maternidad de la capital venezolana. Las parturientas deben recorrer 6 o 7 hospitales para buscar atención, pues no hay con qué prestarles ayuda. Exigen que se permita el acceso de la ayuda que brindan otros países, pues tienen miedo de que ocurra lo peor por falta de atención. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. Recorrí aproximadamente como 6, 7 instituciones médicas, pero ninguna tenía insumo, entonces me regresé para acá para buscar pues alguna solución, porque ya 2 veces me llevaba a la esposa para la casa a altas horas de la noche. Este es el drama de quienes buscan atención médica en Venezuela. Nahún ha ruleteado a su esposa embarazada por varios centros de salud sin ser atendida. Tiene 7 meses de embarazo y ha presentado derramamiento de líquidos. Me dicen no tenemos incubadora para poder atenderlo porque es un bebé que es prematuro, pues entonces necesita una atención más profunda y no cuentan con los equipos. En un caso similar está Mayra Patete. Tiene 5 meses de embarazo, es un embarazo de alto riesgo y no lleva los controles necesarios por falta de insumos. Que no tienen insumos, que no pueden atenderme o que simplemente los equipos están dañados, que tienen muchísimo tiempo dañados. Y así no le pueden hacer los exámenes, lo que uno amerite como paciente. El mismo suplicio lo viven para conseguir los medicamentos necesarios durante un periodo de gestación. Y todos los días vas a una farmacia y te consiguen, ayer pregunté por el ferrofoli que me mandaron y cuesta 15.000 bolívares. Y en verdad hay muchísimas madres que no tienen para conseguir esa medicina. Y tenemos que buscar entre muchos, pedirlas prestadas para aunque sea hacer hasta trueques. A mí me ha sucedido. Señalan que es necesario que haya atención, ayuda, temen lo peor. Es un niño, una criatura que necesita nacer y él está luchando allí porque esta mañana en la madrugada le hicieron un eco y todavía tiene signos vitales. Y hay esperanza, probabilidades que el bebé pueda salvarse si se interviene. Los propios médicos aseguran que las condiciones de trabajo son sumamente precarias. El sector salud está afectado y colapsado. No tenemos insumos ni materiales de ninguna especie. Puedo hablar con el servicio de bioanálisis, que lo hemos reiterado infinidades de veces. El 100% de los servicios de bioanálisis a nivel nacional está inoperante. El gobierno se la pasa hablando de guerras,
de guerra. Imagínense ustedes, o sea, aquí los hospitales no están preparados para este tipo de contingencia. Ejemplo, si aquí algún día sucediera este tipo de cosas, tendríamos que enviarle los pacientes a los campamentos del enemigo para que sean atendidos, pues son los que van a atender insumos, porque en nuestro centro de salud no hay insumos. Incluso denuncian que los trabajadores son amedrentados por protestar ante la crisis, los amenazan con despedirlos. Ellos con su política quieren tapar el sol con un dedo. Lamentablemente nosotros no nos dejamos y no me voy a dejar. Ni por nada ni por nadie, hay que sacar la verdad a relucir. Lamentablemente nuestros trabajadores están precarios para tener insumos de limpieza. Nuestros médicos trabajan con las uñas, nuestras camareras trabajan con las uñas y nuestras enfermeras. Esto es una lucha de todos. Los trabajadores del sector salud aseguran que si en los próximos días no reciben respuestas y además Nicolás Maduro se niega a aceptar la ayuda humanitaria, están preparados para ir a un paro indefinido, no solamente del sector salud, sino también de toda la administración pública nacional. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya, La Tarde de NTN 24. Y aunque son miles los ciudadanos que esperan la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro insiste en que el país no la necesita. Se niega a aceptarla y pone en riesgo la vida de 300.000 personas que están al borde de la muerte por la falta de tratamientos. Esto fue lo que dijo Maduro. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Sin embargo, son muchos los casos, se cuentan a diario. Uno de ellos tuvo voz aquí en NTN 24. El sábado pasado, en la marcha contra el régimen, un equipo nuestro en Caracas conversó con un paciente de cáncer. Esto fue lo que dijo. Juzguen ustedes. A nosotros el gobierno nos está matando. No hay remedio, no hay nada. Aquí hay pruebas que el gobierno nos está matando. A nosotros los humanos y a los cancerosos queremos que nos ayude a este gobierno. Otro testimonio del desabastecimiento de insumos médicos en Venezuela es el de Elizabeth Salazar, quien sufre de cáncer de mama metastásico y el 5 de junio del año 2018 desnudó su seno izquierdo para mostrar ante las cámaras el avanzado estado de su enfermedad. Señora, ¿qué le está sucediendo? Es un cáncer metastásico tipo 3. Elizabeth participaba de una protesta frente al edificio sede del Ministerio de Salud en Caracas, en la que exigía al régimen de Nicolás Maduro atender sus súplicas y la de miles de pacientes que sufren enfermedades crónicas y no reciben atención. Al no encontrar respuesta, la mujer de 64 años emigró hacia Colombia con la esperanza de encontrar tratamiento. Metastásico tipo 3. ¿Cómo? Un cáncer metastásico. A esta hora nos acompaña Luis Escobar, esposo de Elizabeth Salazar. Señor Luis, bienvenido a La Tarde. ¿Cuál es la condición actual de su esposa? ¿Cómo está ella? ¿Ha recibido el tratamiento que necesita? El diagnóstico actual de mi esposa es cáncer de mama tipo 4B. Se le estaba suministrando su quimioterapia y cuando iba para su segundo ciclo de quimioterapia, lamentablemente se le llenó su pulmoncito izquierdo de agua en un 75%. Hay que hacer un procedimiento de vaciado de ese líquido del pulmón para que pueda continuar con su ciclo de quimioterapia. El médico tratante me ha dicho que situación es delicada, pero que tengamos mucha fe en Dios. Todo su tratamiento, gracias al gobierno colombiano, gracias a los colombianos, le está siendo suministrado. Es propicia la ocasión para pedirle gracias a todo el pueblo colombiano. Ahora, ¿qué tipo de ayuda necesita ella en este momento? En este momento requerimos del pueblo colombiano de que nos ayude en estos momentos económicamente, ya que lo que es la parte médica, la parte de tratamiento, gracias al pueblo colombiano y al gobierno colombiano ya está cubierto. Lo que nos faltaría cubrir entonces serían mi alimentación, porque ella la alimentan en el hospital, que soy la persona que la estoy atendiendo, trasladarme y hacer todas las gestiones que tengo que hacer en beneficio de mi esposa. Que tenemos un grave problema, estamos aquí los dos solos, tenemos nuestros hijos en Venezuela, necesitamos que nuestros hijos vengan acá y es por eso que necesitamos una ayuda económica para que mis hijos puedan venir a ver a su madre. Ahora, las personas que quieran ayudarlos a ustedes, ¿cómo pueden hacerle llegar esa colaboración? ¿Cómo se contactan con ustedes?
Para las personas que desean colaborarnos, debido a mi situación migratoria, no tengo una cuenta bancaria ni una forma de cómo me puedan ayudar ustedes aquí a hacerme algún depósito si es su deseo. Es por eso que, bueno, le voy a dar el número de cuenta y la identidad de una de las familias colombianas que nos ha abierto las puertas de su casa y nos está colaborando y nos está ayudando. Entonces les voy a suministrar un número de cuenta del Bancolombia, cuenta de ahorros, número 83-238-358-640, cédula 60-281-872 a nombre de Clarissa Ligia Tamayo, teléfono 314-319-8044. Muchos sabrán agradecer todo lo que puedan hacer por nosotros. Salvemos a Elisa, ayúdenme a salvar a Elisa. Es Luis Escobar, esposo de Elizabeth Salazar. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por visibilizar el caso de mi esposa, por ser tan humano. Gracias a los medios de comunicación social colombianos e internacionales que estaban interesados por el caso de mi esposa. Mucho sabré agradecer esta ayuda que nos puedan prestar. Bueno, todo lo dejamos en manos de Dios. Gracias por estar con nosotros. Ojalá todo se pueda resolver pronto y bien. Y en medio de la ola de apoyo internacional a Juan Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional de Venezuela continúa con el nombramiento de representantes diplomáticos en el mundo. Este martes el Parlamento aprobó la designación de María Teresa Belandria, David Olsen y María Teresa Romero como representantes de Venezuela en Brasil, Paraguay y Guatemala respectivamente. Los diplomáticos tendrán entre sus funciones afinar los detalles para recibir la ayuda humanitaria que está siendo enviada al país suramericano. En esta parte nos acompaña Gustavo Marcano, miembro del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional por el presidente interino Juan Guaidó. Gustavo, una muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Hablemos primero de las gestiones emprendidas por el presidente interino Juan Guaidó a través de su cuerpo diplomático designado en varios países. ¿Cuál es el objetivo principal ahora mismo? Mira, la prioridad que nos ha asignado el presidente encargado Juan Guaidó está en materializar toda la ayuda humanitaria que tanto los Estados Unidos como diferentes países de América Latina y la Unión Europea han promovido para atender la emergencia humanitaria que tenemos producto del régimen que usurpa el poder en Venezuela. Toda la canalización y la organización de toda esa ayuda humanitaria que se dará a través de la Asamblea Nacional y que se materializará a través de la Iglesia, organizaciones no gubernamentales. Esa ha sido la tarea prioritaria que nos ha otorgado el presidente encargado Juan Guaidó, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la protección de los activos de la República en el exterior. Es muy importante que el narcorrégimen de Nicolás Maduro no se siga financiando con el dinero que le pertenece a millones de venezolanos, y dentro de las tareas urgentes, prioritarias que nos han otorgado también está dicha tarea, la de protección de activos, la protección del dinero de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Pero ¿sí han logrado, Gustavo, el reconocimiento pleno, el beneplácito por parte de esos gobiernos? Ya son 12 países. Sin duda alguna. En Venezuela hay un presidente encargado, según lo que establece nuestra Constitución Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y plenamente al presidente constitucional de Venezuela, están atendiendo y por supuesto dándole entrada a todo lo que son las delegaciones diplomáticas, tanto en los Estados Unidos como en cada uno de los países donde se ha reconocido la legitimidad y la constitucionalidad del mandato del presidente encargado Juan Guaidó, y por supuesto la legitimidad de la Asamblea Nacional como único órgano electo legítimamente de Venezuela. Ahora, ¿cómo están operando? ¿Están asumiendo el control, por ejemplo, de las sedes diplomáticas, de las sedes consulares? Mira, estamos trabajando en diferentes áreas, pero durante, digamos, las 2 semanas que tenemos en este caso trabajando, nos hemos dedicado prácticamente un 100% a priorizar la ayuda humanitaria, porque son millones de personas que están padeciendo una emergencia humanitaria producto de las políticas del narcorrégimen que usurpa el poder en Venezuela, y por supuesto que la protección de los activos de la República en el exterior.
luego, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con los temas consulares, con el tema de las sedes diplomáticas, pero lo más importante en este caso es nuestra gente, el pueblo de Venezuela, y por ello estamos abocados, en primer lugar, a llevar adelante que esta ayuda humanitaria pueda llegar a Venezuela. Gustavo, sin embargo, Nicolás Maduro sigue aferrado a una posición, negado a que esa ayuda humanitaria pueda ingresar a Venezuela. Mira, nosotros estamos convencidos que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional padecen lo mismo que padece el pueblo venezolano, que somos víctimas de esa emergencia humanitaria que ha producido el régimen de Nicolás Maduro, y por ello estamos convencidos que una vez llegue la ayuda humanitaria a los sitios a través de los cuales va a ingresar el país, la misma Fuerza Armada se pondrá del lado de la Constitución y por supuesto del lado del pueblo de Venezuela, que padece las consecuencias de un régimen que usurpa el poder y por supuesto un régimen que ha generado una emergencia humanitaria muy compleja en millones de venezolanos. Fíjate, Gustavo, hay denuncias de que el régimen de Nicolás Maduro sigue moviendo recursos del Estado venezolano a países que todavía lo reconocen a él como presidente de Venezuela. ¿Esto está comprobado? ¿Cómo están enfrentando ustedes estos casos? Bueno, precisamente el trabajo que estamos llevando adelante es para que eso no suceda y se han bloqueado varias operaciones en donde el régimen de Nicolás Maduro ha intentado mover tanto dinero de cuentas bancarias como el oro, por ejemplo, que estaba también en el Banco Central de Venezuela. En fin, diferentes vías que el régimen está buscando para colocarle la mano ilegítimamente y de manera inconstitucional a nuestros activos, y es parte de las prioridades que tenemos hoy en día. Bien, quiero agradecer a Gustavo Marcano, miembro del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Igualmente, Carlos, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Por su parte, la Cruz Roja venezolana está dispuesta a colaborar con la distribución de la ayuda internacional en alimentos, medicinas e insumos médicos una vez ingrese al país. Eso dijo el presidente de esta organización. La Cruz Roja venezolana confirmó el martes su disposición a participar en la distribución de ayuda humanitaria internacional. Que la Cruz Roja venezolana va a actuar en la medida que le sea solicitado y que ingrese la ayuda humanitaria en la preparación y distribución de la ayuda humanitaria. Una vez que nos sea entregada, nosotros vamos a trabajar, es nuestro deber y estamos capacitados para ello. Pero Villarroel aclaró que la organización no puede participar en el proceso de entrada de la ayuda gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino. La ayuda humanitaria es rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro porque la considera el primer paso hacia una intervención militar encabezada por Estados Unidos. Me parece beneficioso, excelente, porque mucha gente que, dada a la escasez de recursos, se está muriendo. Por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarla. Presidente, yo fui chavista, pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos. No es como usted dice que estamos bien, no estamos bien, presidente. La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que la ayuda pase por las fronteras. El lunes, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Colombia anunció en un comunicado que no puede participar en las iniciativas de entrega de asistencia planeadas para Venezuela desde Colombia sin que exista un acuerdo previo. Vamos a España. La oposición exige la presencia del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para que explique el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Marcelo Moncayo, nuestro periodista de NTN 24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Del reconocimiento que hizo Pedro Sánchez a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha generado un debate político interno aquí en España. Sectores de la oposición ahora le exigen a Sánchez que explique en el seno del Congreso de los Diputados cuál será su lineamiento para defender la democracia en Venezuela. El reconocimiento que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha generado un debate político interno en España entre todos los sectores de la oposición. Si bien hay grupos que defienden la presidencia de Guaidó, consideran que Sánchez solo ha dado oxígeno a Nicolás Maduro.
Además, le recriminan que en las manifestaciones de venezolanos en contra de Maduro que se han dado en Madrid y en otras ciudades españolas no haya acudido ningún personaje de peso en representación del gobierno o del Partido Socialista, como lo han hecho otros líderes políticos. Ante esto, partidos como el Popular exigen que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar cuál será el rol de España en la búsqueda de la democracia en Venezuela. Creo que si algo está sucediendo en esta materia con Pedro Sánchez es esa posición ambigua que llega tarde, que demuestra falta de liderazgo. Hemos tomado la decisión de realizar la petición de comparecencia de Sánchez para que explique sin dudas, sin medias palabras y tratando de esconder su posición, su comparecencia en el Congreso. Queremos que sea una comparecencia abierta. De su parte, sectores que en España son identificados como cercanos al chavismo consideran que Sánchez se está equivocando y se preguntan qué hará el gobierno si en Venezuela se produce una invasión extranjera. ¿Qué va a hacer el gobierno de nuestro país si como está pidiendo el señor Guaidó, pues hay un levantamiento militar? ¿Va a reconocer o no va a reconocer ese levantamiento militar? ¿Qué va a hacer el gobierno de nuestro país si hay pues una invasión de tropas extranjeras en Venezuela? ¿Va a reconocer o no va a reconocer esa invasión de tropas extranjeras? Desde los sectores independentistas de Cataluña también critican la posición de Sánchez. Le exigen que de la misma manera que solicita un proceso electoral libre e independiente en Venezuela, lo haga para Cataluña, para que sus ciudadanos puedan decidir si desean o no ser parte de España. Televidentes de la tarde, y aquí en España también hay expectativa por conocer cuál será la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez sobre la representación diplomática de Nicolás Maduro aquí en España. Saber si les pedirá que abandonen el país o no. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde, ya regresamos con más. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo del Canal de las Américas NTN 24. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. El gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La iniciativa, que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuenta con la participación de los colectivos de familiares que durante los últimos años han adelantado la búsqueda de manera independiente. Según el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el objetivo fundamental es diseñar las bases generales, políticas públicas y procedimientos en las órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Según datos oficiales, actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas y cerca de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes su plan para la búsqueda de más de 40.000 personas desaparecidas. Se trata de un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que se trabajará con familiares de las víctimas y se contará con el apoyo de ONGs y organismos internacionales. Detalló que la mayoría de los desaparecidos son varones de entre 17 y 29 años de edad de escasos recursos. También se cuenta un número significativo de mujeres desaparecidas por el tráfico de personas, un creciente número de niños y varios centroamericanos. Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.
López Obrador también atribuyó el elevado número de desapariciones al operativo militar antidrogas lanzado en 2006. A pesar de sus duras críticas a la estrategia contra las drogas, López Obrador impulsa la creación de una Guardia Nacional, integrada por decenas de miles de militares, que también es fuertemente criticada por defensores de derechos humanos. Está con nosotros Grace Fernández, es la vocera del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Allí la veo en pantalla. Señora Fernández, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. Lo primero, ¿confían ustedes en este plan anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la búsqueda de personas desaparecidas en México? Bueno, tenemos muy altas expectativas justo porque ha sido creado de la mano de las familias, ¿no? Hemos estado en mesas de trabajo con el equipo de Alejandro Encinas, incluso antes de que entrara a tomar posesión de la bandera presidencial, y es aportaciones de las familias, si bien no han sido totalmente recopiladas, sí tienen mucho de lo que nosotros como familiares y expertos ya en búsqueda consideramos que es importante que esté dentro del plan, ¿no? Digo, hay mucho trabajo por hacer. Lo que presentaron es apenas, pues sí, un índice, se puede decir, o una parte de cómo tendría que trabajar el Sistema Nacional de Búsqueda. La realidad es que todavía hay mucho trabajo por hacer para poder empezar a tener un trabajo más efectivo en la búsqueda y la localización de los desaparecidos. Para usted, ¿por qué hasta ahora hay miles de familias en México que no tienen certeza de dónde están tal vez un ser querido, miembro de su familia? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué llegamos a esta cifra de 40,000 personas desaparecidas? Pues justo porque los anteriores gobiernos se negaban a reconocer la dimensión. No es que nosotros no hayamos trabajado, tenemos más de 10 años presionando, exigiendo, sobre todo ante la preocupación del creciente número de desapariciones. El tema es que las autoridades por años se habían negado a reconocer que pues no tienen la capacidad, que no le han invertido el suficiente presupuesto y sobre todo que no hay una voluntad política, no nada más del gobierno federal, sino de las entidades de realmente combatir las desapariciones y buscar a las personas que fueron privadas de la libertad. El tema es que apenas este gobierno se le ve intención, por lo menos estas declaraciones que esperábamos nosotros al inicio de la toma de mandato, ya se están dando en un reconocimiento de este es un grave problema que requiere no solamente de inversión, sino de atención por parte de los 3 niveles de gobierno. Entonces, no es que sean desapariciones recientes, sino que recientemente están empezando a darle la verdadera dimensión del tamaño de problemática. Me llama la atención que, por ejemplo, mencionaban ahorita en la cápsula que decían que algunos migrantes desaparecidos, no son algunos, son cientos y miles de migrantes desaparecidos. El problema es que PGR tiene años tratando de terminar de levantar las denuncias de esas personas desaparecidas. Pero si mandas a una persona una vez al mes durante 2 horas a Guatemala, pues no puedes atender a los cientos y miles de familiares que quieren poner una denuncia. Ese es el nivel de simulación que hemos vivido por los últimos 12 años en este país. Ahora, con el anuncio del plan, ¿qué más dijo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a estructura, en cuanto a equipamiento? Porque esta cifra este número me lleva a preguntarle, hay más de 1.100 fosas clandestinas, ya están identificadas. Si allá hay cadáveres, se habla de cerca de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Es decir, ¿qué ha faltado? ¿Herramientas, elementos o por qué, si ya tenemos esto ubicado, no tenemos respuesta sobre quiénes son esas personas? Justo porque los gobiernos estatales, incluso el federal, no han querido invertir. ¿Por qué? Porque es
un costo político muy alto el que ellos pagan al reconocer la incapacidad de sus instituciones, no solamente de procesar esos cuerpos y darles su identidad, sino de dar justicia, porque al final de cuentas vas a tener que decir cuál fue la causa de muerte de todas esas personas que tienes en los servicios médicos, y eso es reconocer que no tuviste la capacidad de procurarles justicia y seguridad. Entonces, por años han tratado de mantener esto oculto, pero bien decía Alejandro Encinas, México es una fosa clandestina. Si bien son más de 1,000 fosas, lo que no hablaron fue de los cientos, si no es que millones de restos humanos que están pendientes de identificar. Por eso es que desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos estamos pidiendo un mecanismo internacional urgente en materia forense, porque hay muchísimos cuerpos y restos óseos que necesitan ser procesados para identificarlos y restituirles tanto el nombre como darles a sus familias de que regresen a casa y terminar su proceso o iniciar su proceso de duelo. Sin embargo, pues no hay inversión, ese es el tema, y ya preguntabas tú, tanto es el tema tecnológico como la capacidad humana, como el costo que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Coahuila tenemos más de 3 años trabajando en el tema forense y la convocatoria para buscar peritos tiene más de 2 años y no llega nadie a aplicar. Entonces, por eso decimos, trae a organismos internacionales, organizaciones de otros países que tienen el expertise y que tienen la capacidad de ayudarte a procesar e identificar todos esos cuerpos. Por ejemplo, Grace, tú me decías, hay organizaciones que tienen 10 años trabajando, presionando para buscar a las personas desaparecidas. Ustedes, por ejemplo, le entregaron a esta comisión del gobierno de la Subsecretaría de Derechos Humanos, si no me equivoco, por ejemplo, indicios de por dónde deben comenzar, es decir, las zonas de México donde creen ustedes que podrían estar esas personas desaparecidas. Mira, sí entregamos un cómo priorizar en varios sentidos, ¿no? Justo uno de estos son el tema forense, porque tienes que es cómo atiendes el rezago que tienen los servicios médicos forenses y cómo fortaleces la institución para que atienda los casos nuevos y que no los vaya a empezar a rezagar. Entonces tienes que separar ambas acciones. Lo mismo pasa con el tema de la búsqueda. Una cosa es la búsqueda inmediata de las desapariciones que están sucediendo hoy en día o que van a suceder el día de mañana, cómo las atiendes, cómo las previenes, cómo investigas, cómo buscas y cómo localizas. Y la otra parte es cómo investigas, cómo buscas las desapariciones del pasado. Tienes que hacer un análisis de contexto, tienes que hacerte de información de cómo trabajaba el crimen organizado para que puedas crear líneas de investigación a partir de fenómenos grupales, regionales, de cómo trabajaba el crimen. Justo esas son las aportaciones de las familias, ¿no? Hemos dicho por años que el irnos caso por caso no te lleva a nada cuando es un fenómeno criminal que no solamente trastoca a diversos estados de la República por un mismo grupo de crimen organizado, sino que también, la información de las líneas de negocio, de cómo se mueve la droga, de cuáles son los mercados de trata de personas, te puede ayudar a justo obtener líneas de investigación que te den para la búsqueda de personas. Entonces, ese tipo de información es la que hemos vertido y la que le hemos dicho, si te vas a ir caso por caso, vamos a seguir exactamente igual que los últimos 12 años. Entonces, construyamos nuevas formas de priorizar y de investigar para obtener resultados diferentes, ¿no? Grace, para las familias que tú representas allí en la organización que se llama Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el solo hecho de que localicen a esa persona ya es un tema de justicia para ellos. Mira, para nosotros justo la palabra justicia es sumamente amplia, ¿no? En el concepto tradicional,
pues es únicamente cuando procesas a alguien. Para nosotros es buscar, encontrar y obviamente tener a los responsables y castigarlos, pero también lo es evitar que esto siga sucediendo, ¿no? La memoria histórica de lo que pasó, justo para que no se vuelva a repetir. Entonces, para nosotros también es muy importante y vemos con buenos ojos el pronunciamiento que hizo ayer Alejandro Encinas en el sentido de se tiene que buscar a los culpables y se les va a castigar sea quien sea. Así hayan sido gobernadores o presidentes los que estuvieran involucrados, que finalmente pues sí ya se dieron cuenta que el mensaje que le dan a estas personas que están cometiendo estas graves violaciones, pues se tiene que reforzar con el castigo, ¿no? Esto no puede seguir sucediendo y menos mantenerse en la impunidad. Es decir, no van a abandonar los frentes, la búsqueda, la identificación y, por supuesto, la justicia para quienes cometieron esos crímenes. Me parece algo razonable, por supuesto, la petición que hacen las familias que llevan años tratando de ubicar a sus seres queridos. Quiero agradecer a Grace Fernández, es la vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Mucha suerte, que todo salga bien. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta la próxima.